descubierto el increíble recorrido de un anciano paralítico que a través de su lucha como Gary, desafía la adversidad y renace a través del arte. En una bulliciosa mañana de martes, don Manuel, de 70 años y paralítico de la cintura hacia abajo, se maneja con una destreza admirable entre las calles de la vibrante Ciudad de México. Su carrito de reciclaje, repleto de botellas de plástico y cartones, es su única compañía. Vive la vida en cada rincón, navegando en un mar de desprecio de quienes solo ven su discapacidad, pero él, siempre con una sonrisa, se aferra a la dignidad. Sin embargo, una sombra de angustia lo envuelve en el fondo de su ser. Cada día, la lucha por sobrevivir como Gary se intensifica y una inquietante preocupación asedia su mente. ¿Qué pasará cuando ya no pueda seguir adelante? En un momento de introspección, las calles abarrotadas parecen convertirse en un eco de sus propios miedos. La mirada del anciano se pierde en el murmullo del mercado, y el peso de las responsabilidades comienza a presionarlo con fuerza. A su edad, la idea de depender de su familia lo desgarra. Su mente acelera, cuestionando si es un carga para ellos. La desesperación se apodera de su corazón. Mientras recoge algunas botellas bajo el inclemente sol, una escena capta su atención. Un joven artista, pincel en mano, pinta un mural vibrante en la pared de una escuela cercana. La explosión de colores despierta algo en don Manuel que había creído olvidado. Una pasión latente por el arte, enterrada bajo el peso de las difíciles décadas vividas. La imagen de sus sueños de ser pintor resurge, pero inmediatamente se encuentra con la cruel realidad de su situación. Su respiración se vuelve irregular, y su cuerpo, limitado por la parálisis, le recuerda que no hay camino fácil hacia la realización de sus aspiraciones. En ese momento el joven artista lo ve, sus miradas se cruzan y algo en el aire cambia. Un ligero destello de esperanza ilumina el rostro de don Manuel, y una chispa de deseo brilla en sus ojos. Pero la angustia lo atrapa de nuevo. El miedo al fracaso, a la burla de sus vecinos, lo asfixia. ¿Qué pensarían de él si decidiera arriesgarse a pintar? La crítica lo hace tambalear, sucumbiendo a la idea de que su vida diaria como Gary podría ser lo único que sus seres queridos aceptan de él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasa, la sombra de la nueva empresa de reciclaje que amenaza con desplazarlo se vuelve más abrumadora. La ansiedad crece como una ola que amenaza con aplastarlo. Las voces en su cabeza no cesan. Eres viejo, no puedes competir, todo lo que eres se está desvaneciendo. Don Manuel se fuerza a mirar al joven artista, al mural cobrando vida ante sus ojos. Su corazón late con fuerza y al mismo tiempo siente que el mundo comienza a desmoronarse. La lucha por su dignidad y el reconocimiento del que siente carecer se intensifica, pulsando dentro de él como una tormenta a punto de estallar. La vida de don Manuel es una constante batalla. A medida que sus temores e inseguridades luchan por apoderarse de su alma, la incertidumbre de su futuro aplasta su esperanza. En su mente, la pregunta persiste como un eco. ¿Será suficiente su lucha para seguir siendo visto? En su pecho, un fuego inextinguible se aviva. Sin embargo, la incertidumbre abruma al anciano, manteniéndolo al borde. Su historia apenas comienza, y aún queda una lucha por librar. Las mañanas en la Ciudad de México eran un lienzo de contrastes para don Manuel. A medida que el murmullo del mercado revivía, su mente permanecía atrapada en un remolino de pensamientos. La imagen del mural pintado por el joven artista resonaba en su interior, una mezcla de admiración y añoranza despertando viejos deseos.
El arte que había querido abrazar décadas atrás le parecía un sueño distante, y su mente luchaba contra la traicionera voz de la autocrítica. Al regresar a su rutina diaria, la presión por seguir como Gary lo empujaba a la autocompasión. Sin embargo, al mirar sus botellas recolectadas, recordó en un instante que no era solo un reciclador, era un portador de historias. Los objetos desechados que recogía eran tesoros ocultos, igual que sus propias experiencias. En ese momento, una pequeña chispa de claridad tuvo lugar. Si estas botellas podían ser transformadas, ¿por qué no su vida? En el siguiente cruce de calles decidió observar al joven pintor más de cerca. Mientras el artista trazaba pinceladas firmes y libres, don Manuel se acercó y le habló. Las palabras brotaron de sus labios como si nunca hubieran estado atrapadas. Simple pregunta del artista, ¿te gusta el arte? Hizo que la luz del día se intensificara en su mundo. Aquel diálogo inicial, leve pero significativo, reavivó en él una llama. Cada día, después de su jornada de reciclaje, don Manuel volvió al lugar donde el mural crecía. Su conexión con el joven artista comenzó a desarrollarse, creando un intercambio cargado de significado. Observó cada trazo que el artista hacía. Un ojo que se abre aquí, un campo de flores que eclosiona allí. Con cada nueva imagen, don Manuel sentía que aquellas pinceladas le hablaban de la transformación, de la esperanza persistente. Una tarde, en un acto de coraje inesperado, decidió compartir sus pensamientos con el artista. Habló sobre su anhelo de pintar, de dejar que sus sentimientos fluyeran en una obra. Con una profundidad que no sabía que poseía, recordó cómo sueños de su juventud habían sido ahogados por la dura realidad. Esa confesión causó que el joven artista, impactado por la sinceridad en su voz, le propusiera un desafío. Vamos a trabajar juntos, don Manuel. Te daré pinceles y colores, y tú me cuentas tu historia mientras pintamos. Esa propuesta lo llenó de ansiedad y emoción. ¿Podría realmente intentarlo? Mientras pesaba la oferta, sintió que el peso de sus temores comenzaba a desvanecerse, aunque momentáneamente. Su corazón latía con la posibilidad de un nuevo comienzo, y sin embargo, la voz del miedo volvió. Es demasiado tarde para ti. La gente se reirá. No lo lograrás. La lucha era doble. No solo debía confrontar su propia autocrítica, sino también la posibilidad de decepcionarse a sí mismo. Con esa lucha en su interior, finalmente tomó una decisión. Decidió arriesgarse. Así, con su espíritu revitalizado, se dirigió al taller improvisado bajo el mural, donde el color comenzaba a aullar en la pared, lista para ser testigo de un nuevo relato. La mezcla de nerviosismo y expectativa lo envolvió mientras se preparaba para dejar que su esencia fluyera en el lienzo. Pero a medida que el día se desvanecía, una amenaza emergente se cernía sobre su arduo camino. Desde las sombras de la ciudad, aquellos que suponía que lo verían como un competidor, empezaron a murmurar sobre su incursión en el arte. La presión externa comenzó a despertar más dudas. La satisfacción de crear y el miedo al juicio se entrelazaron en su mente como un fuego atravesando un campo seco. ¿Sería capaz de sobreponerse a las dudas externas y aceptarse a sí mismo como el artista que siempre había sido? La incertidumbre llena de caos giraba a su alrededor como un tornado mientras se adentraba en la lucha más profunda de su vida. El momento de la verdad se acercaba. Bajo la tenue luz del taller, el lienzo en blanco se erguía frente a don Manuel como una puerta hacia lo desconocido. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de temor y emoción, enredada con la fragancia de la pintura fresca. Se acercó al caballete, y al tomar un pincel por primera vez en décadas, sintió como una familiaridad olvidada comenzaba a despertar en su interior. Pero el eco del susurro crítico recurrente había resurgido. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo? No tienes habilidad, solo eres un reciclador. Cada trazo que pensaba realizar se estancaba en la batalla interna de su mente. Se sentía atrapado entre el deseo de expresar su historia y la pesadez de la autocrítica.
Mientras miraba el lienzo, recordó momentos de su vida, recuerdos de una infancia risueña, servicios a la comunidad y la amada familia que había cuidado durante años. Cada experiencia se convertía en un color, cada emoción en una pincelada. A medida que las memorias se entrelazaban, comprendió que aquellas experiencias eran su mayor recurso artístico. El joven artista lo observó desde un rincón, expectante, empujándolo suavemente hacia adelante. La mirada de admiración en sus ojos despejó parte de la neblina de duda en la mente de don Manuel. Con un profundo suspiro, se permitió la libertad de crear. Comenzó a trazar líneas libres, sin plantearse la perfección, sino más bien explorando la brutal honestidad de sus sentimientos. Cada trazo parecía quitarle el peso de años de autoexigencia. Sin embargo, mientras se concentraba en su obra, el murmullo de la ciudad a su alrededor se transformó en murmullos de juicio. Un grupo de jóvenes, ajenos al proceso de su autodescubrimiento, se encontraba cerca. Don Manuel podía oír sus risas burlonas, los comentarios despectivos que lo catalogaban como un loco por intentar pintar. Su estómago se encogió. Esa voz interior, que había hecho tanto para inhibirlo, parecía cobrar vida en sus oídos. «¿Ves? Lo sabías. No puedes salir de este papel que el mundo te ha impuesto». La tensión era palpable, y de pronto se sintió dividido. Por un lado, estaba el deseo ardiente de desatar su creatividad. Por el otro, el temido juicio que pudo haberlo llevado a renunciar a sus aspiraciones una vez más. Pero fue en ese instante de angustia que una revelación surgió. Cada risa y cada murmullos representaban la voz de aquellos que nunca habían seguido sus sueños. La misma lucha que le había llevado a ese momento resuena con la de otros. Si ellos temían, su temor no podía ser más grande que su propio deseo. Tomando un nuevo aire, se volvió a la creación mientras comenzaba a trazar paisajes de sus memorias, fragmentos de su vida danzando en el lienzo. No era solo pintura, cada color expresaba dolor y alegría. Era la representación de su esencia, y en ese proceso de entrega, comenzó a sentir una especie de liberación y poder. Con cada día que pasaba, la muralización de su historia cobraba vida. Pero la presión por la opinión ajena siempre estaba a la mano. A medida que veía sus avances, la muestra de valoración por su trabajo contrastaba con la presión de sus críticos. En cierto punto, sus dudas comenzaron a decaer, reemplazadas por el deseo de mostrar su obra al mundo, de abrir el lienzo a la vista de un público que podría recordar lo que él vivió, lo que había perdido y lo que aún podía encontrar. El día de la primera presentación del mural se acercaba, y con él, una mezcla de vulnerabilidad y determinación se apoderaba de don Manuel. ¿Podría realmente compartir su historia y su arte sin dejar que las voces del juicio lo disuadieran? ¿Sería capaz de seguir caminando por el camino que había elegido con confianza? Mientras los colores empezaban a reflejar el ímpetu de sus emociones y sus dudas se manifestaban en cada pincelada final, don Manuel sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Estaría listo para enfrentar el juicio del mundo en su búsqueda de autenticidad artística. Cuando lo que estaba en juego eran sus propios sueños recuperados, el eco de la presentación inminente reverberaba en la mente de don Manuel. Cada día se convertía en una montaña rusa emocional, en la que se alternaban la esperanza y la ansiedad. Mientras trabajaba en su mural, comprendía que cada color que aplicaba era, de hecho, un paso en un viaje transformador. A medida que recreaba sus recuerdos, se dio cuenta de que no solo estaba haciendo arte, estaba curando viejas heridas. Los días transcurrían, y la presión sobre sus hombros se hacía más pesada. Había comenzado a recibir algunas visitas de conocidos en el taller, buscando ver su obra. Al principio, era reconfortante. La admiración de los demás le concedía un destello de confianza. Sin embargo, con cada visita, una nueva sombra se colaba en su mente. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si decepciono a quienes vienen a ver? La voz crítica que lo había atormentado desde su juventud apareció nuevamente, susurrando dudas que lo dejaban temeroso.
le recordó los tiempos en que había dejado de intentar cosas nuevas, los momentos en que su pasión quedó sepultada por el miedo. Aún así, cada vez que sentía que podía caer en la trampa del pesimismo, se aferraba a la idea de que su mural era un reflejo de su vida, no perfecta, pero real y llena de significado. Una mañana, al observar su progreso, se dio cuenta de que las pinceladas que antes parecían fragmentadas comenzaban a unirse en un todo armonioso. Pudo ver su evolución no solo como artista, sino como ser humano. En su mente, el antiguo refrán, "La práctica hace al maestro", resonaba como un mantra esperanzador. Se sentía involucrado en un proceso que, aunque aterrador, estaba destinado a transformarlo para siempre. La responsabilidad de compartir su historia empezó a pesarle menos y, de a poco, esa carga se transformó en un propósito. La idea de que su mural podría ayudar a otros a luchar contra sus propios miedos lo inspiraba. Empezó a visualizar la escena. Un público frente a su creación, sus miradas llenas de curiosidad y quizás de conexión. El pensamiento lo empujaba hacia adelante, reflexionaba sobre los obstáculos que había superado en su vida, y cómo su historia podría servir de faro para aquellos que aún temían dar el primer paso hacia sus sueños. Al tiempo que se acercaba el día de la presentación, decidió que no se ocultaría más. Tomar la delantera y acercarse a los críticos, a quienes una vez temió, se convertía en un acto necesario para su propio crecimiento. Había llegado un momento decisivo: confrontar el miedo a las opiniones ajenas y demostrar que el arte no era un acto de perfección, sino de autenticidad. Mirando su mural, don Manuel sintió que ya no se trataba de él solo. Cada trazo no solo era una expresión de su vida, sino también un recordatorio para todos aquellos que se sentían atrapados por sus inseguridades. La lucha interna había sido intensa, pero estaba listo para despojarse del miedo y mostrarse tal como era. La noche antes de la revelación, con el mural iluminado suavemente por la luz del taller, escribió algunas palabras que quería compartir con la audiencia. Recuerda que todos llevamos a un artista dentro. Solo necesitamos el coraje para sacar lo que llevamos en el corazón. Pero en medio de su emoción, un pensamiento oscuro aparecía. ¿Y si su vulnerabilidad no era lo que la gente quería ver? El destino de su arduo esfuerzo estaba más cerca que nunca, pero no podía lejos de sentir que la amargura del juicio podría anular toda la belleza que había podido crear. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparaba para el momento crucial que podía definir su nuevo camino. El verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina, y aún quedaba por descubrir si su arte podría resistir la mirada del mundo, o si quizás sería demasiado intenso para soportar. El amanecer del día de la presentación llegó con una calma inquietante. Don Manuel respiró hondo, sintiendo la tensión pujar en su pecho, como si cada latido marcara la cuenta regresiva para un juicio inevitable. Cada escuadra, cada pincelada de su mural se había convertido en parte de su alma. Era su legado, su testimonio de las batallas ganadas y perdidas en su vida. Sin embargo, la exposición al mundo lo llenaba de un temor ambiental, una ansiedad palpable que lo empujaba al borde del abismo. Al dejar su taller, los murmullos de la ciudad inversaron un eco en su mente. Recordó los rostros de quienes habían visitado su espacio en semanas pasadas, cada uno con una historia que contar y cada mirada que pesaba en su corazón. Eran visitas que lo inspiraban y al mismo tiempo lo llenaban de dudas. ¿Era su mural lo suficientemente poderoso para provocar una reacción auténtica? ¿Lograría resonar con aquellos que, como él, habían luchado con sus propios demonios? Al caminar hacia la galería, se dio cuenta de que su mente oscilaba entre dos fuerzas contradictorias: el deseo de compartir su arte, de ver su corazón expuesto ante el mundo, y la necesidad de protegerse, de escudar su vulnerabilidad ante posibles caídas. Era una batalla interna, un conflicto que ya no podía evitar. Pensó en cómo muchos en su círculo lo consideraban un artista consagrado, pero en su interior solo había un hombre en búsqueda de reconexión, tanto consigo mismo como con su comunidad. Cuando finalmente llegó,
El ambiente de la galería lo envolvió. Las luces brillaban y la gente comenzaba a congregarse, creando un murmullo vibrante. En ese espacio, los rostros familiares se mezclaban con desconocidos, y la energía en el aire parecía palpable. Desde el rincón más alejado del lugar, observaba cómo algunos asistentes se detenían frente al mural, incapaces de moverse, conectando con una especie de emoción aún desconocida para ellos. Don Manuel sintió su corazón latir con fuerza. Esa reacción lo iluminó. Era el momento en que debía hacer frente a sus dudas. Se acercó a un grupo que comentaba sobre la intensidad de los colores y la emotividad de las formas. Se unió a la conversación, dejando que su melodiosa voz fuera partícipe del diálogo. Fue un instante de revelación. En lugar de temer el juicio, había comenzado a disfrutar del intercambio. Sintió que su pasión irradiaba. Observando a la gente conectarse con su obra y entre ellos, comprendió que el arte, en esencia, era un puente de comprensión mutua. Pero una voz dentro de él se elevó, cuestionando si aquella conexión era lo que realmente deseaba. ¿Quería que su mural fuera aclamado solo por su estética, o esperaba que despertara un diálogo más profundo? La auténtica pregunta se formuló. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ser honesto en su expresión? Algo chispeó dentro de él. La vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. En ese reconocimiento, pudo percibir una nueva dimensión. Decidió que había llegado el momento de contar la historia detrás del mural. Las palabras que había preparado no eran suficientes. Necesitaba hablar desde el corazón, compartir sus fracasos y triunfos, su viaje a través del miedo y el amor. El arte era solo el comienzo. Sintiendo cómo el sudor comenzaba a acumularse en su frente y su determinación crecía, Don Manuel se deslizó hacia el escenario. El murmullo se desvaneció, y todos los ojos se posaron sobre él. Con una profunda inhalación, se preparó para arrancar la venda que lo había cubierto durante tanto tiempo. Sabía que este momento no solo definiría su trabajo, sino que también podría cambiar el enfoque de su vida. En ese preciso instante un pensamiento aterrador lo golpeó. ¿Y si su discurso desnudara algo de él que el mundo no estaba listo para aceptar? ¿Y si, al ser completamente auténtico, se veía aún más expuesto al juicio? La tensión aumentó mientras buscaba la determinación necesaria. No había vuelta atrás. Lo que estaba a punto de revelar podía cambiar su vida para siempre, y aún dudaba, pero el deseo de ser verdaderamente él superaba a cualquier miedo. Justo antes de pronunciar la primera palabra, se preguntó si esa valentía tendría la capacidad de resonar con otros. ¿Era posible que su lucha propia iluminara el camino para otros que también deseaban ser vistos? La verdad brotó de su interior mientras sus labios se movían, y con cada palabra, sentía que las cadenas se rompían. El momento de la verdad había llegado, y lo único que podía hacer ahora era dejar fluir su corazón. La luz de la galería se convirtió en un halo a su alrededor mientras comenzaba a hablar, su voz temblando ligeramente al principio, pero tomando fuerza con cada oración. Palabras que antes se sentían como espinas ahora fluían con la suavidad de un río. Compartió el dolor de su juventud, las decepciones que lo habían llevado a sentirse aislado, la lucha por encontrar un lugar en un mundo que a menudo parecía desinteresado en sus esperanzas. Mientras sus palabras reverberaban en la sala, el temor al juicio se desvanecía. Sentía que cada persona en la audiencia conectaba con sus vivencias. Algunos lloraban en silencio, otros se aferraban a las manos de quienes tenían a su lado. Don Manuel captó miradas de comprensión y eso fue suficiente para empoderarlo. Había despertado la empatía, esta conexión, esta capacidad de tocar a otros con su historia, encendió una chispa dentro de él. Se dio cuenta de que su mural no solo era una obra visual, sino un imán para el dolor compartido y la esperanza. Su arte se había convertido en un refugio. Los colores que había elegido no eran meros pigmentos, sino una representación de la lucha y el amor. Había puesto en cada trazo su búsqueda de sanación, no solo para él, sino para todos aquellos que se habían sentido invisibles. Con cada palabra, el miedo se transformaba en determinación. Habló de su proceso, de las noches sin dormir,
de las críticas que había recibido, de los momentos en que había sentido que todo estaba en su contra. Esa vulnerabilidad lo hacía ver más humano ante los ojos de la audiencia. La autenticidad de su testimonio provocó un murmullo de reconocimiento. Muchos se identificaron con sus palabras, resonaban con sus propias batallas. Sin embargo, mientras la sala comenzaba a llenarse de murmullos positivos, una pregunta persistía. ¿Acaso había dicho todo lo que tenía que decir? Este no era solo el cierre de una presentación, sino el inicio de algo más grande. Don Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La posibilidad de abrirse aún más lo aterraba, pero logra vislumbrar el potencial de su arte. ¿Y si su mural no era solo un final, sino un principio? Un llamado a la acción, a que otros compartieran también su verdad. Lo que había empezado como un grito de su alma, podía convertirse en un eco de lucha colectiva. Era posible que su experiencia sirviera como un catalizador para otros, quienes habían lidiado con sus propias inseguridades. La idea de ayudar a otros a encontrar su voz, a contar sus historias, lo llenó de una nueva misión. La vida no era solo un viaje individual, era un tejido de historias entrelazadas. ¿Qué pasaría si decidía realizar talleres, crear un espacio donde otros pudieran descubrir su propio arte y compartir sus experiencias? Se dio cuenta de que su mural podía ser solo el primer paso hacia un viaje mucho más profundo, uno donde la comunidad formara parte. La idea lo emocionaba, reunir a artistas, escritores y soñadores para explorar sus propias luchas y transformarlas en arte. Este nuevo propósito, borroso en su mente, necesitaba ser elaborado. Su reto ahora era cómo llevar esa visión a la realidad. Sin embargo, antes de poder actuar tenía que regresar a su propio centro. Tras conectar a un nivel tan profundo, el arte podía convertirse en una responsabilidad. ¿Estaría dispuesto a asumirla? Las posibilidades estaban ante él, parpadeando intensamente. Don Manuel se detuvo un momento, contemplando el futuro que se abría ante él, sus pensamientos danzando entre la emoción de lo que podría ser y la duda de lo que aún no había sido. Así, mientras la ovación crecía, su mente se inundó con preguntas. ¿Qué acciones habían de seguir a esta revelación? ¿Era un camino que estaba listo para emprender? Este nuevo horizonte lo retaba. La verdad lo había liberado, pero ahora, la responsabilidad de esa libertad lo aguardaba. El murmullo se intensificó, y con su corazón latiendo con fuerza, Don Manuel tomó la decisión de profundizar esta conexión. Sabía que la historia no terminaba aquí, apenas comenzaba. ¿Quién lo acompañaría en esta nueva travesía? Con el eco de los aplausos aún resonando en sus oídos, Don Manuel salió de la galería con un nuevo sentido de propósito. La noche era oscura y fresca, y a pesar del bullicio que lo rodeaba, sentía que una niebla personal envolvía sus pensamientos. Había compartido su historia, y aunque el alivio de haberlo hecho lo llenaba, también un nuevo peso lo atravesaba. Preguntas estaban organizándose en su mente, cada una más insistente que la anterior. ¿Cómo podía transformar su experiencia en algo que fuera un faro de luz para otros? Jamás antes había sentido un desequilibrio tan palpable entre la libertad que había ganado al hablar y la responsabilidad que seguía. Esa noche, el mural no solo había sido una ventana a su pasado, sino también un reflejo de la lucha interna que ahora debía enfrentar para seguir adelante. Mientras caminaba por la calle, sus pasos resonaban con un ritmo que le daba tiempo para pensar. Buenos momentos y malos giraban en su cabeza, todos haciéndole recordar las multiplicidades de su vida. La idea de ofrecer talleres de arte comenzó a tomar forma en su mente. Encontrar un lugar, reunir materiales, establecer un currículum. Todo sonaba emocionante, pero al mismo tiempo alienante. La incertidumbre del camino por delante despertaba en él una mezcla de adrenalina y pavor. Podía imaginarlo ya. Un espacio donde la pintura se combinara con historias, donde cada trazo representara no solo la esencia del arte, sino también la esencia humana. Pero otra duda se instaló en su pecho. ¿Tenía realmente la capacidad de guiar a otros en su proceso?
Formarse como artista había sido un viaje largo y complicado, lleno de inseguridades. Y ahora, se preguntaba si podría trasladar ese conocimiento a un grupo de desconocidos que, al igual que él, llevaban sus propias cargas. En ese momento de reflexión, una imagen se le presentó con claridad. Recordó su propio viaje, el descubrimiento de su pasión, el rechazo que había sentido, y cómo cada decisión había sido como un golpeteo sordo en su corazón. ¿No había sido esa dualidad de gozo y dolor lo que realmente había moldeado su arte? La enseñanza no solo requería habilidades técnicas, sino también la capacidad de empatizar y compartir vulnerabilidades. Quizás tenía más herramientas de las que pensaba. Sin embargo, el temor a su falta de experiencia en la docencia le nublaba el juicio. ¿Y si no lograba conectar? ¿Y si su propia inseguridad se interponía con el bienestar de quienes confiaban en él? La inseguridad era una sombra persiguiéndolo, siempre dispuesta a recordarle las decepciones pasadas. Pero el eco de las voces de su audiencia resonaba con fuerza. Había entrelazado sus miedos de forma palpable y hermosa. Esa conexión significaba que había algo importante en su camino, algo que podría entregarse a los demás. Al llegar a su estudio, abrió la puerta, y la luz iluminó el espacio lleno de colores y lonas. Se sentó frente a su mesa, y sintió la necesidad de plasmar todo lo que había experimentado esa noche. Cada pincelada se volvió una catarsis, un paso hacia la claridad. En esos momentos, entendió que la verdadera responsabilidad venía acompañada de una oportunidad notable: crear un legado que pudiera inspirar, provocar reflexión y dar voz a aquellos que no se atrevían a hablar. Los días siguientes los dedicó a planear, llenando su cuaderno con ideas para los talleres. Meditó sobre cómo diseñar un espacio seguro, cómo lograr que cada participante sintiera que su historia era válida y hermosa. Todo estaba tomando forma en su mente, pero había una verdad inevitable. El primer paso sería el más difícil. Tendría que enfrentarse a sus propios temores, a esa voz que le decía que no era lo suficientemente bueno, que no podía inspirar. La noche de la presentación había sido un inicio, pero solo el comienzo de un proceso transformador. Debía dar ese salto. Sin embargo, cada vez que pensaba en abrir las inscripciones, un miedo sutil se asomaba, filtrando pensamientos destructivos. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si nadie asistía? Apoyó la cabeza en sus manos, abrumado por el peso de la incertidumbre. Un rugido de determinación surgió en su interior, y por primera vez, gritó en silencio: «No puedo dejar que mis miedos me definan». El camino que había vislumbrado era una oportunidad para trascender sus propios límites. Todavía había un elemento que faltaba en el rompecabezas. Se preguntó una vez más: ¿quién lo acompañaría en esta travesía? La respuesta parecía tan clara como el lienzo blanco frente a él. Quizás era el momento de llegar a aquellos que había sentido a su lado esa noche, extendiendo una nueva conexión. Con un suspiro profundo, se levantó y decidió enviar mensajes a algunos de ellos, invitándolos a ser parte de algo más grande. Sin embargo, no podía evitar la pregunta inquietante que se cernía sobre él. ¿Cómo vivirían su propio proceso de transformación? Mientras escribía los mensajes, una certeza crecía en su interior. Estaba a punto de enfrentarse a un nuevo desafío. Don Manuel sabía que este viaje no solo era sobre su propio crecimiento, sino también sobre enfrentar las sombras de quienes lo rodeaban. La incertidumbre se entrelazaba con la emoción, como si cada palabra escrita fuera un paso audaz hacia lo desconocido. El verdadero reto apenas comenzaba. Las horas antes del primer taller se deslizaban entre la expectativa y el temor. Don Manuel despertó con un sabor amargo en la boca, una mezcla de nervios y anticipación que parecía seguirlo por cada rincón del apartamento. Había pasado los días previos organizando todo con fervor. Las sillas estaban dispuestas en círculo, los caballetes firmes y las pinturas listas para dar vida a lo que aún era solo una idea abstracta. Sin embargo, la realidad de lo que estaba a punto de llevar a cabo lo abría a una vulnerabilidad que deseaba evitar: ser juzgado.
no solo por los asistentes, sino por él mismo. Mientras se duchaba, la incertidumbre encontraba cada rincón de su mente. Se miró en el espejo, cuestionando la figura que enfrentaba su propio reflejo. Había ensayado innumerables veces las palabras que quería compartir, pero al fin y al cabo, aún quedaba la posibilidad de que todo se desmoronara. ¿Qué pasaría si no lograba hacer que alguien se sintiera inspirado? ¿Y si sus inseguridades aparecían como sombras en la penumbra? Al prepararse, decidió vestirse de manera informal, como para reducir la distancia entre él y sus futuros alumnos. La camiseta que llevaba, manchada con colores de trabajos anteriores, le recordó que el arte había sido su salvación, su espejo. Sin embargo, al abrir la puerta de su estudio, el viento acarició su rostro, y, en ese instante, algo cambió. La brisa trajo consigo una mezcla de esperanza y miedo, casi como una invitación a trascender. Sintió que el universo le decía que el resultado no importaba. Lo que realmente contaba era el acto de arriesgarse. Llegó temprano al estudio. Mientras preparaba el café y organizaba los materiales, sus pensamientos continuaban dando vueltas. Recordó las palabras de uno de los asistentes la noche de su presentación. Tu historia nos dio valor. Quizás, pensaba, su simple presencia ya era un acto de valentía. Aquella idea lo reconfortó, pero la ansiedad seguía presente, como un eco constante. Con cada persona que cruzaba la puerta, su incertidumbre aumentaba, consolidando el peso de la validación que tanto temía. Observó las miradas, el lenguaje corporal incipiente de aquellos que, como él, llegaban llenos de dudas. Sin embargo, de alguna manera, había una chispa de conexión en el aire. Cada persona representaba una historia no contada, un lienzo en blanco que deseaba ser explorado. Cuando por fin los participantes se acomodaron, don Manuel sintió el nudo en su estómago apretarse. Sin embargo, al inicio de la sesión, tomó un profundo respiro y dejó que su vulnerabilidad se transformara en poder. Comenzó a hablar sobre su propia historia, su viaje a través del arte, los tropiezos y las transformaciones. Al hacerlo, escuchó un susurro interior que le recordaba que su propósito se encontraba en el acto mismo de compartir, no en tener todas las respuestas. Las horas pasaron entre risas, lágrimas y la magia de la creación. Cada trazo, cada discusión, revelaba más de sí mismos que de las pinturas que elaboraban. Con cada intervención, su ansiedad se desvanecía, reemplazada por un nuevo sentido de pertenencia y comunidad. Se dio cuenta de que, en su deseo de ser guía, había olvidado que, a su vez, también estaba aprendiendo de ellos. La vulnerabilidad se transformaba en un puente entre sus corazones, entrelazando sus historias de una manera que nunca había imaginado. Al final de la sesión, al ver los lienzos de sus alumnos llenos de color y emoción, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Era el reflejo de haber atravesado su propio miedo y haber descubierto que las inseguridades no son el final del camino, sino un motor de crecimiento. Cuando la última persona abandonó el estudio, don Manuel se sintió invadido por una mezcla de plenitud y asombro. Había comenzado a construir algo más grande que él mismo, una red de historias entrelazadas. Sin embargo, dentro de ese torrente de satisfacción, una inquietante pregunta emergió. ¿Cómo seguiría este viaje? Las ideas empezaron a chocar en su mente, una avalancha de posibilidades. ¿Estaba listo para asumir el rol de líder y mentor? ¿O había algo más que debía explorar en su propia vulnerabilidad? Sintió que, aún dentro de su pequeño logro, se erguía un nuevo desafío. Mientras apagara las luces de su estudio, preguntándose a dónde llevaría esta nueva conexión, la inquietud se transformó en un destello de determinación. Sabía que debía explorar esta nueva travesía con la mente abierta. La siguiente sesión no sería solo una repetición, sino una invitación a ampliar la conexión, a profundizar en su misión personal. Era hora de dar ese paso, de revelarse más allá de los límites del lienzo. Pero, en la penumbra de la noche que se cernía sobre él,
Una pregunta definitoria quedó resonando en su mente. ¿Estaba realmente dispuesto a profundizar en su propia sanación y crecimiento, al exponer cada parte de su ser a quienes estaban a su lado? Don Manuel despertó al día siguiente con la sensación de que el mundo había cambiado de alguna manera, aunque no supiera concretamente en qué. La primera sesión había sido enriquecedora, tanto para sus alumnos como para él. Estaba claro que su papel había evolucionado. Ya no era solo un facilitador de talleres, se había convertido en un catalizador del cambio. Mientras se preparaba para el segundo taller, sus pensamientos se llenaron de un nuevo propósito: profundizar en la conexión con cada uno de los participantes. No sería suficiente con repetir la fórmula que había funcionado la vez anterior. Ahora sabía que debía exponer su propia vulnerabilidad aún más, estimular un entorno donde todos pudieran sentir la libertad de expresar no solo sus emociones, sino también sus miedos más profundos. Al llegar al estudio, sintió la energía a su alrededor. Los colores vibrantes de las pinturas y el olor del café recién hecho se mezclaban en el aire, pero esta vez, Don Manuel no solo veía los materiales, verdaderamente los sentía. Se sentó en el círculo donde sus alumnos entrelazarían sus historias y a través del arte intentarían compartir su esencia. La luz que entraba por la ventana pareció reflejar su cambio interior. Hasta la luminosidad se sentía diferente. A medida que sus alumnos llegaban, notó que se preguntaban entre ellos quién se atrevería a abrirse primero. En su mente, una estrategia comenzaba a tomar forma. Decidió que iniciaría la sesión entregando un poco más de sí mismo. Con voz temblorosa, comenzó a relatar una historia personal que había guardado en el fondo de su alma. La vez que había perdido a su mejor amigo, y cómo eso lo había llevado a refugiarse en el arte, transformando su dolor en expresión. Las reacciones inmediatas le sorprendieron. Algunos asistentes se miraron entre ellos, como si esa confesión gritara la necesidad de compartir sus propias luchas. Uno de ellos, una joven con trazos de inseguridad en su mirada, se armó de valor y comenzó a hablar sobre su miedo a expresarse a través del arte. Con cada palabra, Don Manuel podía ver cómo se iluminaba la sala. El miedo era reemplazado por una interesante mezcla de empatía y comprensión. A medida que cada alumno hacía un ejercicio de introspección, la dinámica del grupo empezó a cambiar. Las técnicas artísticas que solían ser el foco central, se tornaron en un medio para descubrir y liberar sentimientos reprimidos. Pidió que cada uno pintara un autorretrato emocional, una representación visual que reflejara sus miedos, deseos y experiencias. Y mientras los colores comenzaban a aparecer en los lienzos, estaba claro que cada trazo se convertía en una vía de conexión. Don Manuel se sintió atrapado en un torbellino de emociones, no solo las suyas sino las de cada persona que estaba allí. Al recorrer el espacio, observó cómo cada uno luchaba con sus propios demonios. En ese instante, comprendió que su propia vulnerabilidad no solo fortalecía su autenticidad, sino que también invitaba a otros a mostrarse tal como eran, imperfectos, pero bellamente humanos. Finalmente, la sesión culminó en un círculo de intercambio de impresiones. Las palabras de reconocimiento, admiración y, a veces, derrumbamiento, resonaron en el estudio. Sin embargo, notó que había una tensión subyacente entre el deseo de compartir y el miedo a ser realmente visto. Esa lucha interna parecía violenta y dulce a la vez. Cuando los participantes comenzaron a abandonar el estudio, Don Manuel observó cómo algunos se detuvieron a recoger los lienzos. Eran suyas, pero representaban tanto más. Eran trozos de su alma, su vulnerabilidad expuesta. Se sintió orgulloso, dándose cuenta de que cada sesión no solo era un taller de arte, sino un viaje hacia la sanación personal. Al cerrar la puerta, una pregunta retumbó en su mente. ¿Cuán lejos estaría dispuesto a llegar en este viaje? Sabía que la vulnerabilidad era un camino complicado. Don Manuel no podía evitar preguntarse si la exposición de su dolor personal también abriría la puerta a sus jóvenes alumnos para explorar las cicatrices que llevaban. Esa inquietud se convirtió en angustia. Y mientras el eco de la puerta cerrándose resonaba en su mente, supo que la próxima sesión
requeriría algo aún más profundo. Don Manuel cerró los ojos, respirando hondo. Estaba preparado para navegar por aguas más profundas, pero ansiaba saber si esta era una travesía que realmente quería emprender. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus propios miedos en esta búsqueda compartida de sanación? La incertidumbre lo envolvía, contemplando si sería capaz de retribuir todo lo que había recibido. Con determinación creciente, se dispuso a enfrentarse a lo desconocido, sabiendo que el próximo encuentro definiría su propia transformación. El día del taller llegó, y don Manuel despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Esta vez, no se trataba solo de crear arte. Se trataba de sumergirse en su propia vulnerabilidad y explorar las profundidades de su ser mientras guiaba a otros en su viaje. Sabía que el desafío era mayor, pero también estaba convencido de que los lazos que había forjado con sus alumnos tenían el potencial de ofrecer un respaldo firme en este camino. Al entrar al taller, notó que el ambiente era diferente. La confianza y la familiaridad que se habían cultivado en las sesiones anteriores ofrecían un aire de camaradería. Al principio, decidió abrir el círculo invitando a los asistentes a compartir alguna experiencia personal, de modo que todos pudieran, de alguna manera, romper el hielo juntos. Hablar de sus historias, sus luchas y sus logros se convierte en un catalizador para la creatividad. Cuando fue su turno, don Manuel sintió cómo su corazón latía con fuerza. Agradeció a aquellos que pudieron escucharle y explicó lo que significaba para él la pintura. Cada pincelada que había trazado en el mural no solo había sido un esfuerzo artístico, sino también una declaración de su vida y todo lo que había enfrentado. Compartió la historia de su parálisis, no como un obstáculo, sino como la fuente de su increíble perseverancia. Con cada palabra que salía de sus labios, más diáfanas se volvían sus memorias, como si cada trazo narrativo agregara una capa más a su propia historia. El momento lo llenó de satisfacción. Había sido un verdadero intercambio, y no solo él compartía su historia. Otros comenzaron a abrirse, a dejar salir sus miedos y anhelos. Las emociones crujían en el aire, habilidades artísticas y recuerdos se entrelazaban. Y lo que una vez fue un círculo de extraños se convirtió en un espacio sagrado de aceptación. Don Manuel se sorprendió al ver cómo cada uno, en su propia forma, abordaba su arte con un nuevo enfoque, más sincero y profundo. Mientras el taller avanzaba, se enfocaron en un ejercicio en particular, la creación de un collage de sueños. Cada participante tenía que recolectar imágenes, palabras y fragmentos que representaran sus aspiraciones, así como sus temores. Ver a sus alumnos sumergirse en su mundo interno, combatiendo la inseguridad que tantas veces había dominado sus propias decisiones, se sintió como un triunfo compartido. Cuando las obras comenzaron a exhibirse y a ser comentadas, el ambiente se tornó en un mosaico de vibrantes confesiones. La joven que había hablado sobre su miedo, ahora compartía una pieza llena de colores caóticos que representaban su angustia, pero también su búsqueda de libertad. Al ver cómo podía ser aceptada y celebrada, don Manuel sintió que había hecho más que simplemente enseñar arte. Había creado un refugio emocional. Finalmente, al concluir la sesión, decidió cerrar con una reflexión sobre la importancia de la autenticidad. Invitó a cada uno a llevarse no solo sus obras, sino un recordatorio de que sus historias y vivencias son las que caracterizan su singularidad. Las palabras resonaron en la sala como hipnosis, un pacto compartido en la búsqueda del autodescubrimiento. Al cerrar el taller por el día, don Manuel se sintió más ligero. Había realizado un gran paso hacia adelante. No solo había guiado a otros a explorar su arte, sino que había encontrado una conexión más fuerte y transparente con su propia esencia. Había creado un espacio donde todos podían ser vistos, comprendidos y valorados. Regresando a casa, sintió el aire fresco de la noche como un abrazo revitalizante. Sonrió al darse cuenta de que había superado sus propias barreras y había compartido su viaje sin miedo al juicio. En su interior, una nueva fuerza crecía, alimentada por la revelación de que el verdadero arte en esencia no solo se mide por la habilidad técnica,
sino por la capacidad de abrirse y tocar a otros. Don Manuel ya no se veía solo como un reciclador, sino como un narrador de historias, un artista del alma. La idea de llevar el taller a más personas empezó a gestarse en su mente. Hubo un reconocimiento profundo. Su propia lucha podría seguir transformándose en un faro de luz que iluminara los senderos de otros. El viaje de Don Manuel apenas comenzaba. Había descubierto el verdadero propósito de su vida a través de la sanación personal y la conexión humana. Ya no temía la mirada del mundo, pues estaba decidido a compartir su arte y su corazón, pulsando fuerte dentro de miles que aún no tenían voz. Con cada paso avanzado, la satisfacción de haber transformado el miedo en coraje se consolidaba en su ser, enseñándole que la vida es en sí misma una obra maestra en constante evolución. Ahora, mientras se abría un nuevo horizonte por delante, sabía que el compromiso con su pasión y su comunidad era el camino que había elegido. Era momento de hacer resonar su arte, escucha y compartir, y al hacerlo, también dar voz a otros que, como él, deseaban hacerse escuchar. Don Manuel aprendió que el verdadero cambio comienza desde adentro, y cada paso que daba lo acercaba no solo a su propio crecimiento, sino al rescate de otros que buscaban su luz. En ese camino, descubrió que su destino nunca fue solo su humilde carrito de reciclaje, sino el vasto horizonte que se abría hacia una verdadera realización personal y colectiva, donde todos podían brillar. Y así, mientras las estrellas iluminaban el cielo de la Ciudad de México, el corazón de Don Manuel latía con un nuevo sentido de propósito. No solo reconstruir su vida, sino invitar a otros a hacer lo mismo. Había comenzado su transformación, y el eco de sus esperanzas resistiría ante la adversidad, creando un mundo donde las historias se contarían a través de la luz y el color del arte. Ahora es tu momento. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos escuchar de ti. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal. Únete a nosotros.